Es viernes. Conoce la educación vial. Hola, ¿qué tal les va? ¿Sabían que las ITV salvan de media cada año 723 vidas? Es un número concreto, contundente y cierto de vidas salvadas a las que no prestamos mayor atención, aun porque no son noticia. Lamentablemente, cuando hablamos de movilidad y tráfico, la vida es noticia cuando la perdemos en un siniestro vial, pero no cuando prevenimos y evitamos la tragedia. Pero debería ser una gran noticia y sobre todo hacernos reflexionar. Son datos y quizá la principal conclusión del informe que el Instituto de Seguridad del Vehículo Automóvil de la Universidad Carlos III ha presentado esta semana junto a ECA, la Asociación de Entidades Colaboradoras con la Administración en las Inspecciones Técnicas de Vehículos. Del informe Contribución de la ITV a la Seguridad Vial y del Medio Ambiente vamos a hablar en los próximos minutos con Guillermo Magaz. Buenos días. Muy buenos días. Guillermo Magaz es director gerente de AECA ITV, la Asociación de Entidades Colaboradoras con la Administración para las Inspecciones Técnicas de Vehículos. Cuando hablamos de tráfico siempre pensamos en nuestra salud y seguridad, que está muy ligada a la de nuestros vehículos con los que circulamos compartiendo las vías con el resto de usuarios. ¿Cómo están y cómo se encuentran actualmente? Bueno, realmente el parque de vehículos se encuentra en buen estado, aquel que se inspecciona, porque de hecho el nivel de rechazo que hay de vehículos no es muy elevado, estamos hablando de un 20%, y en una siguiente inspección aproximadamente entre el 4 y el 5% de vehículos son los que no pasan la inspección técnica, pero sí es cierto que hay muchos vehículos que no la pasan, y esos son los más preocupantes porque por regla general suelen ser los que en peor estado se encuentran, ¿no? Al no pasar la ITV, no por el hecho o el coste de la propia inspección, sino por el estado del vehículo, que saben que van a ser rechazados y entonces no pasan la inspección técnica, por lo que supondría desde el punto de vista de coste de reparación. El informe hace tanto alusión a las vidas que se han salvado y los accidentes que se han evitado, como a los que no se han podido salvar por esa fase de no haber pasado la ITV. ¿Cuántas vidas podemos haber salvado en total, si tanto unos como otros lo hubiéramos pasado? Pues el informe es bastante contundente en ese sentido, y bueno, lo que la ITV podría haber evitado son 1.076 víctimas mortales, que yo creo que es una cifra como para alegrarnos de que tenemos un sistema que funciona y que puede evitar muchas víctimas. Lamentablemente el problema es que hay 353 de ellas que no las hemos podido evitar el año pasado, precisamente por lo que comentábamos antes, por aquellos vehículos que no pasan la inspección técnica, ¿no? Es una cifra preocupante, sin duda. Me pregunto ahora, y te traslado la cuestión, ¿somos los conductores españoles conscientes de lo que ocurre cuando no pasamos una ITV? Una gran mayoría sí, pero hay una gran porcentaje de gente que realmente no sé si es consciente o piensa que eso nunca le va a pasar a él, ¿no? Cuando hablamos de un reventón de una rueda y ves que el estado de un vehículo pues lleva las cubiertas casi en los alambres, como se suele decir, y que la persona, él no asume que va a tener ese reventón, está claro que el problema es que no es consciente realmente del riesgo que está corriendo llevando el vehículo en esas condiciones, ¿no? Yo creo que francamente debemos hacer más conciencia y más campaña de conciencia a todo el mundo en la línea de transmitir cuál es el riesgo que ocurre cuando el vehículo está en mal estado y no se pasa la inspección técnica, y de ahí nuestra campaña Si no pasas, pásala, que lo que hemos querido precisamente es concienciar a la gente de, oye, sí, pasas de la ITV, posiblemente tengas que pasar de cosas de las que quieres, como tu familia y demás cosas. Claro, porque por ejemplo la defectología más habitual que detectáis o por la que se rechazan vehículos en las ITV son problemas derivados de iluminación, de neumáticos, de suspensión, de frenos o de emisiones. Y a veces pueden ser fácilmente subsanables, que son cosas que con un mantenimiento cotidiano se pueden resolver. Pero en otras ocasiones, y este estudio ha dedicado un capítulo documentado gráficamente, son auténticas aberraciones. Cosas inimaginables con las que podemos estar compartiendo la carretera. ¿Qué habéis encontrado en este trabajo? Bueno, básicamente lo que es el día a día, lo que estamos encontrando. Lo único que hemos hecho ha sido reflejar gráficamente por nuestra parte, en la presentación de este estudio, de cuáles las cosas que vemos en la estación y de que nos encontramos, ¿no? Y nos encontramos, pues, vehículos que van a pasar la ITV y que el usuario piensa que su vehículo está en buenas condiciones para pasarla, ¿no? Y bueno, con frenos de disco partidos, chasis bastidores partidos, cinturones de seguridad atados, tapones de combustible que son un trapo, que no es lo que llamamos los cóctel molotov, porque eso es peligrosísimo, vamos. Molotov, efectivamente, sí. Es peligrosísimo. Y bueno, y así, pues, una retahíla de defectos, ¿no? Y insisto que esos defectos el usuario no era consciente de ellos. Entonces, es importante
que hagamos esa revisión para que tengamos la confianza y la seguridad de que ese vehículo está en condiciones de circular. Hay un término con el que denomináis en el sector de las ITVs a los vehículos que de manera consciente o intencionada, podríamos llamarlo así, no pasan la ITV porque saben efectivamente cuál va a ser el resultado, y es el absentismo. ¿Cómo estamos en ese terreno? ¿Ya qué vehículos está afectando más? Bueno, realmente no tenemos noticias buenas. Es decir, el absentismo en este año 2022 está en línea con el 2021. Hemos notado un pequeño repunte, pero muy poquito. Y bueno, estamos en unos volúmenes muy elevados. Sí que es cierto que, como bien indicabas, está segmentado, es decir, sobre todo en donde más está afectando este absentismo es en motocicletas y ciclomotores y en furgonetas, con unos valores, como demuestra el estudio, absolutamente elevados. Por motocicletas y ciclomotores estamos hablando del 65%, y en furgonetas de un 54% de vehículos que tenían que haber pasado la ITV no lo hacen. Pues bueno, realmente la situación es peligrosa, y sobre todo también teniendo en cuenta los propios datos de la Dirección General de Tráfico sobre qué vehículos que están implicados en siniestros viales y que no tienen la ITV. Siniestros viales con víctimas, con fallecidos, y que tienen la ITV vencida. Bueno, pues eso se ha incrementado de una forma bastante considerable, hasta en caso de furgonetas hasta un 108%, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo, y lamentablemente tenemos que hablar de los datos de siniestralidad a fecha de hoy de este año 2022, en los cuales pues este año la siniestralidad está incrementándose de forma bastante considerable, ya no solo con el año pasado, que podía ser un año especial, sino ya con el año 2019, que estamos ahora mismo en el orden del 8%, 9% de incremento de siniestralidad, de víctimas mortales, y bueno, yo creo que se están dando las condiciones para posiblemente una tormenta perfecta si no se toman decisiones rápidas. Efectivamente.